Muy bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta segunda mesa que hemos denominado Instituciones para el Desarrollo Industrial. Sabemos que el impulso del desarrollo industrial requiere de arreglos institucionales que permitan sostener el crecimiento empresarial, la generación de empleo digno y la mejora del bienestar social. En ese sentido, el propósito que tiene este panel es conocer acerca de las experiencias relacionadas con lo que se requiere para consolidar el crecimiento económico sustentado en un desarrollo industrial que sea competitivo, inclusivo y sostenible. Y este es el objetivo de esta mesa. Para ello contamos con 3 distinguidos expositores y la mecánica va a ser de una presentación de cada uno de ellos por 20 minutos. Bien. En primera instancia, quiero dejar con ustedes a nuestro expositor Julio Guzmán, quien va a tocar el tema Instituciones para el Desarrollo Industrial. Julio Guzmán es socio de Deloitte, líder de práctica de gobierno de la firma desde el 2013, fue secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros y fue viceministro de Medianas y Pequeñas Empresas. Trabajó 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, posee un PhD en Políticas Públicas por la Universidad de Maryland, una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown, estudios de posgrado en Oxford, es bachiller por la Universidad Católica del Perú y ha sido profesor adjunto de las escuelas públicas de la Universidad de Georgetown y la Universidad de Maryland. Dejo pues con ustedes a Julio Guzmán. Muy buenas tardes. En primer lugar quisiera agradecer a la Sociedad Nacional de Industrias por haberme invitado y haberme solicitado hablar sobre arreglos institucionales. En segundo lugar, quiero mencionarles que estoy muy sorprendido con la cantidad de personas que he encontrado, con la cantidad de amigos del gobierno y fuera del gobierno que se reúnen el día de hoy para discutir este tema tan importante. Entender diversificación productiva es tan simple como ir al mercado. Estoy seguro que esta imagen ha sido muy familiar a muchos de nosotros. En esta imagen, por ejemplo, mostramos un puesto de mercado que está caracterizado por vender muy pocas cosas, simplemente sandías y melones. Y estoy seguro que en sus mentes inmediatamente tenemos la idea de incertidumbre, falta de predictibilidad. La posibilidad que el dueño de este puesto tenga la posibilidad de llegar a su casa todos los días con un ingreso asegurado es muy pobre. La posibilidad que pueda tener un mes asegurado, igual de pobre. La diversificación productiva es otra cosa. Es la posibilidad de tener varias alternativas y poder vender a los clientes distintas cosas. Si el día de hoy no quiere comer sandías o melones y por lo tanto ya no tenemos ingreso, les aseguro que el caserito o la caserita va a poder comprar mandarinas, naranjas, plátanos, etcétera, porque tenemos muchas cosas para vender. Y no solo eso, también tenemos vegetales. El día en que el presupuesto familiar ya no se pueda comprar postres o frutas, va a seguir todavía siendo un negocio porque se van a poder comprar vegetales. Y si se dan cuenta, esta persona además ha invertido en vender flores y además tiene publicidad. La diversificación productiva es un concepto muy simple. Yo no necesito hablar de externalidades, de fallas de mercado, de asimetrías de información para entender algo tan obvio, que la diversificación da sostenibilidad, da certidumbre y da predictibilidad a una nación. Y esta no es una idea de Julio Guzmán. En el siguiente cuadro lo que mostramos es algo también muy sencillo. Es la relación entre la complejidad económica, es decir, qué tan sofisticada es la canasta exportadora de un país y sus niveles de progreso. En el eje horizontal tenemos un indicador de la complejidad de justamente ese puesto de mercado del que estábamos conversando. Y en el eje vertical tenemos una medida de progreso, que es el GDP per cápita, el PBI per cápita. Y vemos que existe una correlación directa positiva. Los países que más diversificados están son los que progresan más. Y ahí una lección, la primera lección de esta presentación. Los países no progresan porque se especializan, como decía Adam Smith y como decía Ricardo. Los países progresan porque se diversifican.
Tailandia, Singapur, Hong Kong no son países en progreso porque produzcan aviones o microchips. Son países en desarrollo porque además de producir microchips, también producen fósforos y papel a rayas. Esa es la explicación. Tenemos en el Perú una inmensa oportunidad. Y la oportunidad es la siguiente. Este es el llamado plato de espagueti, que es bastante confuso y lo he puesto exactamente para eso, para confundir. Lo que nos dice este plato de espagueti son todos aquellos tratados de libre comercio que se han firmado en la región en los últimos 15 años. Y acá podemos entender dos mensajes. El primero es que se han puesto de moda. Clarísimo. Y el segundo es que hay 3 países en todo el continente que han dado lo máximo para integrarse al mundo. ¿Cuáles son aquellos puntos de donde salen más líneas? Estados Unidos, Chile y Perú. Perú ha sido uno de los países que más ha hecho el esfuerzo por integrarse al mundo. Y esto nos da una inmensa posibilidad de abrir nuestros mercados. Sin embargo, para que esto tenga sustento o para que sea algo que nos genere ganancias, tenemos que tener algo que vender. Y la verdad es que no estamos en capacidad de vender casi nada. La competitividad de las empresas del Perú, que no es otra cosa que la capacidad de vender, es muy pobre. En el caso del Perú, el único continente por el cual estamos encima es África y estamos por debajo de América Latina. Este es un indicador que construí sobre la base de 30 variables objetivas y subjetivas que miden la competitividad de las empresas en distintas dimensiones. Entonces, hay una suerte de contradicción. Tenemos por un lado una integración muy amplia y muy grande con el mundo y por el otro lado tenemos una canasta productiva muy poco sofisticada, no tenemos que vender. Para hacerlo más fácil, para hablar en facilito, es como si en los últimos 20 años hubiéramos puesto al Perú en una tienda que queda entre Broadway y la 42 en Nueva York. Estamos en el corazón de donde se mueve todo. Tenemos la publicidad, hemos firmado tratados de libre comercio, tenemos InPerú, hacemos promociones de las inversiones, el Economist, Forbes, hablan del Perú como una lección aprendida y ahora estamos como un caso de éxito en los países en desarrollo. Sin embargo, cuando esa persona que está en la Broadway entra a nuestra tienda que se ve muy linda, no encuentra nada para comprar. El día de hoy, el Perú, el 75% de las exportaciones son materias primas. Son productos que vienen directamente de bienes primarios. Y eso nos genera un problema. Firmamos tratados de libre comercio con China, pero a pocos nos dicen que el 98% del comercio con China son minerales. Con lo cual estamos firmando el tratado por 2%, que es el valor de los bienes en los cuales los aranceles se vuelven cero. Esto significa que tenemos que apuntar hacia el futuro, los próximos 4 o 50 años. ¿Cuál es el problema? Hemos dicho que hay una gran oportunidad, que somos una economía poco diversificada, pero hay que entender por qué no nos diversificamos. Y para entender el problema, primero hay que observar al gobierno central. ¿Qué ocurre dentro del gobierno central? Lo primero que ocurre es una desarticulación brutal. El día de hoy en el Perú, estas son cifras al 2014, existen 27 programas de desarrollo productivo que están divididos en 6 distintos ministerios. No se tomen el trabajo de leer los programas porque las letras están muy chiquitas. Lo importante es ver el número de programas que van desde 1 hasta el 27. Es decir, el día de hoy, una empresa tiene 27 distintas ventanas para poder pedir un servicio productivo. De esa forma es muy difícil poder acceder a algún tipo de servicio que aumente la productividad. ¿Y por qué esto ocurre en el Perú? ¿Porque somos desordenados? Esto tiene una explicación. Y la explicación es que hace 30 años no se habla de política industrial en nuestro país. Y como no se habla de política industrial, todas estas iniciativas han surgido como iniciativas personales, de viceministros, de ministros, pero nada articulado, nada pensado como una estrategia de futuro de país. Ahora, la desarticulación no es el único problema. El otro problema es la atomización. Los programas no solo son un montón, sino que además sus presupuestos son chiquititos. El 40% de los programas tienen presupuestos por debajo de los 10 millones de soles. Y con eso le haces cosquillas a las empresas. No vas a tener mayor impacto. El tercer problema es también que existe un bajo presupuesto. Y acá no quiero que miren todo el cuadro, pero quiero que se concentren en 2 cifras, que es cuál es la participación total del presupuesto en desarrollo productivo del gobierno central y regional. Y no supera el 0.6 del Producto Bruto Interno. Y no supera el 2.6 del presupuesto nacional.
Cuando en la Universidad de Harvard hicieron un estudio de cuál era la restricción al crecimiento más grande del Perú, determinaron que era la diversificación productiva. Es decir, como si tú vas al médico y te dicen, señor, tu mayor problema es que tienes cáncer. Ok, ¿cuál es el presupuesto que le asignas para tratar ese cáncer? 5 soles. Entonces, existe una falta de inconsistencia entre las prioridades y las necesidades del país para salir adelante y lograr nuestra independencia económica, que es lo más importante, y no le hemos dedicado el presupuesto, ni la atención, ni una mirada estratégica. Lamentablemente, acá no terminan los problemas. El cuarto problema es la sobreposición. O sea, es tan caótico este escenario que los problemas no terminan. En este caso tenemos programas que están dentro de cada ministerio y que hacen lo mismo. Yo me tomé el trabajo de hacer un ejemplo y ver cada uno de los programas y ven que los títulos son parecidos. Un quinto problema es la llegada al territorio. Las ganancias en productividad que más requiere nuestro país es en el territorio. Hay brechas de productividad. ¿Qué son brechas de productividad? Brechas de la capacidad de las empresas de generar productos de calidad. Son tan grandes que no solo son entre sectores, entre tamaño de empresas, sino sobre todo entre regiones. Es importante llegar a las regiones. Pero si el 70% de lo que venimos gastando, que además es disperso, es poquito y sobrepuesto, está finalmente concentrado en Lima, pues lamentablemente no vamos a poder hacer mucho. Un sexto problema son los incentivos perversos. El día de hoy, los servicios que se le dan a las empresas son subsidios. Las empresas no ponen nada a cambio. Y cuando alguien no pone a cambio por un servicio, no tenemos idea si lo está valorando de verdad o si lo necesita de verdad. Y finalmente, es que no tenemos aprendizaje. ¿Qué significa esto? No tener aprendizaje significa que no logramos entender lo que funciona y lo que no funciona cuando podemos ayudar a las empresas. Los servicios a las empresas son múltiples, son cientos de servicios. Y el país tiene que un poco entender cuáles son aquellos que funcionan y cuáles no. Porque cada uno funciona de acuerdo a la realidad de cada empresa y sus dinámicas y sus retos. Es importante tener un aprendizaje de esto. Y lamentablemente no hay, porque claro, tenemos 27 programas, porque son diminutos, porque se sobreponen, porque están subsidiados, etcétera, etcétera. Eso pasa en el gobierno central. ¿Qué pasa en el gobierno regional? Que se habla poco. El gobierno regional que debería de aprovechar los recursos del gobierno central para poder gestionar el desarrollo productivo territorial, que es donde más conocen. En Deloitte hemos llevado a cabo varios estudios de campo para entender qué ocurre en las regiones y hemos aplicado 17 casos que se dividen en gobiernos regionales, provinciales y distritales para entender lo que ocurre. El gobierno local tiene que hacer dos cosas. Una vez que tiene los recursos, tiene que priorizar en dónde tiene que invertir, es decir, a qué tipo de empresas va a ayudar, y segundo, tiene que ejecutar. Y para priorizar tiene varios elementos. Y lo que hemos encontrado es lo siguiente. Los planes de competitividad, que deberían ser la columna vertebral del desarrollo económico territorial, son realmente muy malos. Nosotros nos hemos tomado el trabajo de poner todos en una matriz, todos los planes de competitividad de las 25 regiones, y ninguno de ellos cumple con los 5 criterios que se requieren para poder llamarse plan de competitividad. Entre ellos, que prioricen los proyectos, que esos proyectos estén articulados, que estén presupuestados y que tengan todas las recomendaciones normativas e institucionales para llevarlos a cabo. Segundo problema es que no hay data. No hay estadísticas, ningún gobierno regional tiene una agencia o una área de estadísticas y finalmente, en términos de información, no hay información para poder determinar cuáles son las empresas, las cadenas productivas que requieren más apoyo. Finalmente, no hay conectividad virtual. Si no sabían, el 30% de los distritos en el Perú no tienen conexión con Internet. No existe. Pregunta, ese 30% de distritos, les aseguro que son aquellos que tienen menos recursos y son los más pobres. ¿Cómo es posible articularse si no tienen ni siquiera conexión virtual para poder acceder a la información más básica? En términos de ejecución, también es para llorar. Las gerencias de desarrollo económico son muy debilitadas. En principio tienen entre 3 y 5 personas que son las responsables de llevar a cabo todo el desarrollo territorial. En segundo lugar, es personal que lamentablemente no tiene la calificación, no porque no exista, sino porque existe todavía mucha institucionalización en las autoridades locales.
Tercero, la rotación es muy alta. Hemos calculado que en estos 17 casos, el promedio en el que pertenecen a sus puestos de trabajo es entre 3 y 5 meses. Luego, la línea de comando, algo fundamental. En los gobiernos locales existen las direcciones de comercio, de turismo, de producción, las cuales articulan con la Gerencia de Desarrollo Económico. Pero estas direcciones hace 10 años no articulaban con los gobiernos regionales porque no había descentralización. Articulaban con el gobierno central. Y ese chip de que tu jefe es el gobierno central todavía no cambia. Entonces, la Gerencia de Desarrollo Económico dicen o tratan de tomar decisiones y no pueden porque existe una confusión en la línea de comando. Finalmente, tenemos problemas de instrumentos de gestión, es decir, que no están los organigramas adecuados. Tenemos un problema de arreglo institucional. Los gobiernos locales tienen que implementar sus oficinas de inversión, que no las han implementado, solo hay 3 regiones que las han implementado, y finalmente un presupuesto bastante bajo que ya lo mencionamos. Entonces, cuando uno revisa muy rápidamente cuál es el estado de la ayuda del Estado a las empresas, lo que tenemos es un recontra sancochado. No hay ningún orden, no hay ninguna claridad, no hay ninguna visión de país y no hay ningún entendimiento de lo que se tiene que hacer para que el país salga adelante sobre una economía diversificada. Y estamos perdiendo una gran oportunidad. Lo que nos está pasando con los minerales es lo mismo que nos ha pasado con el salitre, con el guano, con el petróleo. Y vamos a cometer el mismo error por 4ª vez consecutiva. ¿Qué hacer? Y con esto termino la presentación. Primero, entender un concepto. Yo siempre digo que las personas que tienen sancochados tienen soluciones operativas que también son sancochados. Cuando tú arreglas tus ideas, comienzas a pensar en diseños que hacen más sentido y sentido común sobre todo. Este es un país, imaginemos que es un país y que la parte de arriba es el gobierno central y la de abajo son los gobiernos locales. Cuando la información en un área del desarrollo está concentrada arriba, entonces las decisiones o la forma en la que la política se diseña tiene que ser en el gobierno central. Y un ejemplo es la política de transportes y comunicaciones. Cuando un país quiere conectarse al mundo y conectar su territorio con su territorio, tiene que tener una mirada de bosque. Tiene que saber cuántos puertos necesita, tiene que saber cuántos aeropuertos necesita y cuántas carreteras principales. Y eso no se puede hacer desde una localidad, se tiene que hacer desde el gobierno central, que tiene toda la información. Entonces, tiene esta forma. Hay políticas en donde la información está en ambos lados, arriba y abajo, en donde hay mucha información valiosa en el gobierno central, pero también en los gobiernos locales. Y un ejemplo claro de esto es la política educativa. Y es que a nivel educativo necesitamos generar variables homogéneas, como por ejemplo, si vamos a enseñar la educación a través de la especialización o las competencias. ¿Vamos a enseñar un segundo idioma o no? ¿Vamos a crear un peruano digital en el campo o en la ciudad o no? Esas son decisiones que tienen que ser transversales a nivel del gobierno central. Pero hay decisiones que sí tienen que tomar en el territorio, como por ejemplo, ¿cuál es el tipo de educación contextualizada que se le tiene que dar a los niños? Como por ejemplo, ¿la educación va a ser móvil o va a ser fija? En este momento tenemos una educación con un sistema fijo, donde los niños van a las escuelas. Pero hay otros países que por su geografía tan complicada hacen una educación móvil, que es los profesores van a las comunidades. Entonces, esto requiere un enfoque tanto de arriba hacia abajo. Y finalmente tenemos las políticas en donde toda la información está concentrada abajo, en donde hacer política desde Lima o desde el gobierno central es un absurdo, porque no hay información. Toda la información está en el territorio. Y la política emblemática de este caso es la política de desarrollo productivo. Entonces, cuando alguien del gobierno central me dice, Julio, hay que meterle plata a tal sector y a tal sector y a tal sector, a mí me hace ruido, se me ponen así los pelos, porque lo que me está diciendo es que está asumiendo que tienes un Estado sabio y que saben dónde invertir y dónde no. Este concepto es fundamental para entender lo siguiente. Arriba vamos a poner 2 enfoques. Un enfoque es picking the winners, que significa yo selecciono los sectores y las cadenas productivas que debería de liderar el Perú. Y la segunda es un enfoque que te dice, no, dejémoslo orientado a la demanda. En el primer caso, el concepto es un concepto de Estado sabio. Yo hago los estudios, yo determino qué clústeres debo de apoyar, yo determino qué sectores deben de dinamizarse y por lo tanto yo planifico. El segundo es no. El segundo te dice, escucha a tu territorio.
Porque el que sabe qué invertir y en dónde invertir no eres tú, son las empresas. Y las empresas en su territorio saben lo que tienen y saben lo que no tienen. El segundo punto es el conocimiento previo. Para aplicar una estrategia de seleccionar a ganadores, tú tienes que saber un montón de cosas. Para hacer una estrategia orientada a la demanda, no tienes que saber nada, simplemente ordenarte bien. La tercera es la coordinación. Para seleccionar ganadores tienes que estar recontra coordinado. Y la verdad es que el día de hoy, juntar a 2 ministros para que se acuerden, para que tomen una decisión, es recontra complicado. Por la falta de institucionalidad que tiene el país, por lo difícil que es la articulación multisectorial. Créanme, yo he sido secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros y sé lo que estoy hablando. Llegada al territorio. En el primer caso, seleccionar a los ganadores tiene un efecto en el territorio, depende. Si ese sector económico está disperso en el territorio, el efecto va a ser homogéneo, pero si no lo está, no. Mientras que en el segundo caso, la llegada al territorio es alta, porque es el territorio quien me dice lo que necesita. Y en este caso, cada región solicita los servicios que más requiere en ese momento. Ruido político, altísimo, cuando selecciono yo. Porque la pregunta va a ser, ¿y por qué el Estado selecciona estos sectores? ¿No debe haber algo medio raro ahí? ¿Un gato encerrado? Esos son temas que no hay que perder de vista. Perdón, voy por mi agua porque me estoy quedando sin voz. El siguiente tema es la corrupción. Es muy fácil capturar las rentas cuando tú eliges quiénes ganan y quiénes pierden. En el caso de orientación a la demanda es mucho menor. Y finalmente la sostenibilidad. Con lo cambiante que es la política pública en el Perú, ¿ustedes creen si el gobierno X selecciona ciertos sectores, el gobierno siguiente los va a mantener? No tenemos idea, porque las cosas en el Perú cambian muchísimo. Entonces, la verdad es que hay que hacer las cosas fáciles. En el Perú todo es complicado, desde que me levanto hasta que me acuesto. Todo. No estoy hablando de inflación, de reservas internacionales netas, de empleo, subempleo, no, estoy hablando de la vida cotidiana. Todo es difícil y no debería serlo, porque tenemos $10,000 per cápita por persona, somos una de las 5 economías que más crecen en el mundo y sin embargo vivimos una vida relativamente precaria en lo cotidiano. La ansiedad, la falta de predictividad, la incertidumbre. Y uno de esos temas es este. Hay que pensar en facilito, con sentido común. ¿Y qué proponemos ahí? Y con esto cierro la presentación. Hay que hacer solo una cosa. Hay que crear una agencia especializada. Y cuando digo de crear, no significa crearla de la nada. Podemos aprovechar de algo que ya existe. Pero creemos, en lugar de tener 27 programas que estén en 5 distintos ministerios, creemos una que sea el único y transversal ente ejecutor, que articule todo lo que existe. 2, el que tenga cobertura nacional, que ya no esté concentrado en Lima. 3, que tenga intervenciones orientadas a la demanda. Yo no voy a decir quién gana y quién pierde, simplemente me voy a ordenar. Y cuando tú entres a mi restaurante, yo te voy a dar el menú para que tú escojas si quieres ceviche o lomo saltado. Pero yo como Estado no te voy a obligar a comer lo que yo creo que tú necesitas. 4, que esté cofinanciado, que todas las empresas pongan de su parte y que el Estado ponga el otro 50%, para estar seguros que las que tienen el servicio son las que los necesitan. Y 5, que sea el sector privado que dice dónde, cómo y qué instrumentos, que es la mejor forma en la que este tipo de cosas funcionan. Ahora, este arreglo institucional, que es simple, sensato y que va de acuerdo a las condiciones de nuestro país, ¿es algo que se le ha ocurrido a Julio Guzmán? No. Esto existe en Chile, Corfo, existe en Brasil, SEBRAE, existe en Costa Rica, existe en Uruguay. Y estas cosas funcionan. Y funcionan porque les ponen orden, porque les dan liderazgo y porque entregan los servicios que las empresas necesitan para poder elevar su productividad. ¿Por qué una agencia especializada? Por varias razones. Primero, porque cuando te articula, reduce un montón de ineficiencias y sobreposiciones. Segundo, es porque atiende los problemas de las empresas de la forma más natural posible. Es decir, cuando tú te vas al médico,
el médico, antes de decirte lo que tienes, te dice, sácate una muestra de sangre, sácate una placa, sácate una imagen y de ahí vienes, ¿no es cierto?, para que te dé un diagnóstico. Los problemas de las empresas son parecidas. Cuando una empresa se acerca al Estado y le dice, no puedo exportar a la China, le dice, porque no tengo las etiquetas, porque no tengo las certificaciones sanitarias y porque el tamaño de mis cajas no entra de acuerdo a las regulaciones chinas. Y uno tiene que resolverle los problemas de forma integral. No tiene que ir a 27 distintas ventanillas para que le resuelvan un problema distinto. Tercero, en un servicio ágil, flexible y oportuno. Es como ir a un banco. Cuando uno tiene un sectorista, el sectorista te dice qué problemas tiene y te ofrecen sus opciones. Esto tiene que ser algo muy parecido, como es en el caso de la Corfo, por ejemplo. Cuarto, crear una agencia y brindar cientos de servicios productivos de una forma ordenada, no implementadas por el Estado, ojo, sino por proveedores privados, lo que hace es formaliza a las empresas, porque estos servicios solo se les dan a las empresas que deciden formalizarse, a las formales o a las que deciden formalizarse. Y finalmente, y lo más importante, es que cuando el gobierno se ordena y cuando el gobierno pone un norte por primera vez después de 30 años, genera un cambio en las expectativas. El sector privado comienza a pensar, finalmente, alguien tiene un poco de claridad. Y cuando siente esas bases, todos se ponen en línea. Todos se ponen en línea. Cambio de expectativas. Esto es lo que hay que hacer para pasar de un país que el día de hoy vende sandías y melones a pasar a un país que vende muchísimas cosas más. Estamos perdiendo una gran oportunidad. El día de hoy tenemos democracia, que no es poca cosa. Los chicos de 16, 18 años quizás no entienden esto a cabalidad, pero un hombre como yo que tiene 43 años sí lo entiende. Vivir en democracia es algo que debemos estar agradecidos. Segundo, tenemos estabilidad. El dólar, los precios no se disparan todos los días. Tercero, los recursos fiscales del Estado se les salen por las orejas. Tenemos dinero para invertir en nuestro futuro. 3 cosas que cuando yo era niño no teníamos. Sin embargo, ¿qué nos falta? Un norte. Ni siquiera digo un plan. Nos falta un norte, claridad, saber hacia dónde estamos yendo. Y los dejo con esta frase: es, no hay vientos favorables como los que tiene el Perú hoy día si no sabemos a dónde vamos, si no sabemos a dónde ir. Muchísimas gracias.